Yo les voy a pedir que entremos rápido en el material y que vayan al libro de Ezequiel conmigo. El libro de Ezequiel, el capítulo 3. Y Pastor José, si tú me puedes leer ahí por favor el versículo 16 y el 17. Así que Ezequiel capítulo 3, versículo 16 y el versículo 17. Y sucedió que al cabo de los 7 días vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Para ahí, adviérteles de mi parte. ¿Cuántos han leído el libro de Ezequiel en su totalidad? Son pocos. Les voy a exhortar que lean este libro, porque este libro es muy importante en la historia de lo que es el pueblo de Israel, pero es un libro que es muy importante a nivel profético en los acontecimientos escatológicos que la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis. Entonces te quiero dar un trasfondo histórico del libro de Ezequiel para que cuando comencemos a hablar y entremos en el tema que les voy a compartir hoy en día, ustedes puedan entender ciertas cosas que necesitan saber para ver y ser iluminados en lo que vamos a hablar hoy en día. Primero, el libro de Ezequiel fue escrito en un trasfondo de juicio y exilio. Quiere decir que el pueblo de Israel, por sus pecados, por su apostasía de alejarse de Dios, Dios trajo un juicio sobre la vida de ellos por medio de un exilio, por medio de ser deportados a una tierra que no era de ellos. Y Ezequiel era un sacerdote que se fue llevado al cautiverio en el año 597 antes de Cristo, o como les gustan los ateos decir hoy, antes de la era común. Pero nosotros nos vamos a quedar con antes de Cristo. Amén. Y Ezequiel fue uno de los pocos profetas que fue sacerdote. Y esto es muy significativo en respecto a lo que él habla acerca del templo en el libro, en el capítulo creo que es 40 del libro de Ezequiel. ¿Okay? Entonces él fue un sacerdote, fue profeta y fue el primer profeta que fue llamado a predicarle al pueblo que estaba en exilio antes de que se destruyera Jerusalén y antes que se destruyera el templo en Jerusalén. Entonces es durante una crisis nacional que estamos viendo el panorama del libro de Ezequiel. No es un libro tanto de esperanza o de buenas noticias, aunque trae esperanza y buenas noticias, pero realmente el enfoque tiene que ver con el juicio que va a venir sobre el pueblo de Israel, que ya había comenzado antes de que Ezequiel comenzara a predicar. Entonces tenían problemas a nivel nacional. Tenían problemas políticos, tenían problemas económicos y tenían problemas en las relaciones internacionales. Quiero que sepan que cualquier parecido a la realidad de hoy en día no es coincidencia. ¿Ok? Porque nosotros estamos viendo un panorama en la vida nuestra hoy en día donde vamos a ver cuán relevante es el libro de Ezequiel para los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero primero necesitamos el trasfondo histórico y tenemos que entender que Israel estaba en crisis, políticamente, económicamente y en relaciones internacionales. Y es en este momento que Dios llama a Ezequiel y dice la palabra de Dios que lo pone como centinela sobre la casa de Israel. Ahora, me cuesta el español un poco de vez en cuando. Y yo decía, ¿qué es una centinela? Y cuando vi otra traducción era un vigilante. Alguien que velaba por el bienestar del pueblo de Israel. Y uno puede decir, bueno, esa es una tarea fácil. Pero quiero que sepas que en tiempos difíciles, cuando estás desterrado en otro país,
cuando estás en casa del enemigo y donde te han puesto a predicar un mensaje que no es popular, quiero que sepas que ser vigilante o centinela sobre la casa de Israel no era una tarea fácil. Porque no es fácil traer malas noticias cuando estás en malas condiciones, ¿sí o no? Pero realmente es mejor traer buenas noticias en medio de situaciones difíciles porque nos da un poquito más de ¿qué? De esperanza. Pero Ezequiel fue llamado a traer malas noticias. Qué tarea tan grande. Ezequiel 3, 18 y 19 nos da un detalle de la tarea que tenía Ezequiel. Y te lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Dice Ezequiel 3, 18 y 19. Si yo le anuncie a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por su pecado. Quiere decir que si tú ves que alguien está haciendo el mal y tú no le adviertes que está haciendo el mal, entonces esa persona va a ¿qué? Va a morir. Pero mira lo que dice. Pero el culpable de su muerte serás tú. Quiere decir que la persona está haciendo mal y tú no le dices no dices nada y esa persona muere, entonces tú vas a ser el culpable de la muerte de él y te lo voy a demandar de ti. Ahora, ¿tú te imaginas si Dios nos da esa responsabilidad hoy en día a nosotros? Que nos diga a nosotros, tú tienes que ir a avisarle al mundo que están en malas condiciones y si mueren te lo voy a rendir cuentas a ti. El culpable vas a ser tú. Amados míos, nosotros no pudiéramos lidiar con esa presión, ¿sí o no? No, algunos dirían, yo no quiero esa tarea. No quiero lidiar con esa situación. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros hoy en día hemos visto una condición mala, un comportamiento malo y sabemos que Dios nos está llevando a compartir con la persona, tú sabes, lo que están viviendo en el área mala o tal vez que necesitan salvación y que su vida sin Cristo lo va a llevar a un fin de un infierno separado de Dios eternamente y todavía nosotros como iglesia, como congregación, como portavoces de Dios hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? La mayoría de veces. Zip it. Qué tarea tan difícil que le dio Dios a Ezequiel. Y después le dice, en cambio, si tú le adviertes que debe de apartarse del mal, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Entonces imagínate, tú sabes que Dios le pone esa carga a Ezequiel. Ahora, ¿qué tú crees que hizo Ezequiel en ese momento? ¿Se sentó y se quedó callado? ¿O realmente puso manos a la obra de lo que Dios le había dicho y comenzó a advertirle a un pueblo que ya estaba en condiciones malas y decirle, si siguen en su comportamiento, van a morir? Necesitan arrepentimiento de su maldad. Y por eso, cuando tú ves los primeros 33 capítulos del libro de Ezequiel, tienen que ver con la predicación, tú sabes, de arrepentimiento para el pueblo por su maldad. Y les estaba diciendo, viene juicio. Si ustedes creen que ya están en una situación difícil, si continúan en este comportamiento, en esta manera de pensar, entonces la condición tuya va a ser peor aún todavía. Si crees que este exilio es temporario, quiero que sepas que te faltan unos cuantos años todavía. Wow. ¿Tú sabes qué tarea tan difícil le dio Dios a Ezequiel? Y entonces él le dijo, si no se arrepienten, quiero que sepan que el juicio va a venir en la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en Israel, que era el centro de adoración nacional para Israel. Y los 2 eventos que les profetizó que venían, que eran el capítulo 4 al 7, quiero que sepan que se cumplieron tal como Ezequiel los
profetizó. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel es un libro profético. Es un libro que llama a predecir las cosas que han de pasar. Y entonces, él le decía, si no se arrepienten de sus pecados. ¿Y cuáles eran los pecados de Israel? Cualquier parecido a la realidad, amados míos, no es coincidencia. Porque el pecado de Israel, en medio de su crisis nacional, que era política, económica y en relaciones internacionales, tenía que ver con esas tres áreas. El pecado de Israel tenía que ver con apostasía. Tenía que ver con darle la espalda a Dios y abandonar sus caminos. Nosotros vivimos en una nación que le ha dado la espalda a Dios, que ya no quiere nada que ver con sus caminos. Y amados míos, quiero que sepan que lo que viene en tiempos de dificultad a los Estados Unidos es eminente en estos años que vienen. El segundo pecado que tenía Israel era el pecado de idolatría. No simplemente abandonaron a Dios y le dieron su espalda a Dios, sino que reemplazaron a Dios como prioridad en sus vidas. Porque, amados míos, lo que es prioridad en nuestra vida es lo que nosotros le dedicamos el tiempo, la dedicación, nuestras fuerzas y toda área. Y esa prioridad, si no tenemos cuidado, se puede convertir en idolatría y reemplazar a Dios en un momento dado. Y por eso les dije al comenzar el servicio que en este año nosotros tenemos que poner a Dios como prioridad en nuestra vida, en todo aspecto de nuestra vida. En nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como padres, en nuestra vida congregacional, en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida financiera, en toda área, amados míos, poner a Dios primero en nuestro corazón, porque si no, cualquier cosa se puede convertir un ídolo y un Dios en nuestras vidas. En Primera de Reyes, en el capítulo 12, del versículo 25 al 31, ven conmigo. Primera de Reyes, está antes de Segunda de Reyes. Ya llegaron con la pista que les di. Capítulo 12 y el versículo 25 al 31, Pastor José, léemelo por favor. Entonces Roboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Roboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de ese pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá. Y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Ok, te voy a dar lo que está pasando. El reino es dividido. Tenemos el reino del norte, que es Israel, que la capital era Samaria. Tenemos el reino del sur, que es Judá, que la capital es Jerusalén. Y pasa una guerra y entonces entra un nuevo rey en Judá. Y entonces el rey, tú sabes que es Jeroboam, dice: si yo no hago algo para que la gente no regrese a la casa de Dios en Israel y establezco algo nuevo, sus corazones se van a volver a Jerusalén y entonces me van a matar a mí y van a abandonar el reino del norte. Entonces, en base de esto dice: si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón, ¿el qué? El corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá. Se matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ¿es mucho para vosotros subir a Jerusalén? He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iban aún hasta Dan a orar delante de uno de ellos.
Hizo también casa de los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Quiere decir que lo que hizo Roboam en un momento dado es que reemplazó todo el sistema de adoración, reemplazó al Dios verdadero y estableció dioses dentro del pueblo, y la gente entró en idolatría. ¿Por qué? Entraron en idolatría por causa de su apostasía. Cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien le da la espalda a Dios, la consecuencia de ese abandono y de ese alejamiento es idolatría, y se convierte un nuevo Dios, cualquiera que sea ese Dios. Y cuando uno tiene un Dios que no es el Dios verdadero, ya no comienza una dependencia con Dios, de comunicación con Dios y decir: Señor, guíame, enséñame, quiero obedecerte, quiero ser guiados por tus pasos. Lo que pasa es que la persona se independiza de Dios. Y al independizarse de Dios, comienza a establecer su confianza en relaciones externas que no son las de Dios. ¿Me hago entender en eso, amados? Porque eso es lo que le pasó a Israel. Israel, por su apostasía, entraron en idolatría y después decían: para que no me coja el rey de Judá, para que no me ataquen el rey del sur, que era Egipto, que no me ataque los de arriba, Nínive, Babilonia, tengo que hacer relaciones con otros países para defenderme, porque el único que me puede defender son estas alianzas. Mi confianza está en el hombre y mi confianza deja de estar en Dios. Por eso había problemas políticos, económicos y relaciones internacionales. Estos eran los tiempos de los cuales profetizó Ezequiel. Tiempos difíciles. Y lo más interesante, amados, es que mientras él le predicaba al pueblo en exilio, se levantaron otros que les predicaban: tranquilo, todo está bien, nada va a pasar, vamos a regresar pronto. Tú sabes, esto es temporario, don't worry about it, God is with you. Cuando Dios le había dicho a Ezequiel: Ezequiel, ponte en la tierra, quédate ahí los días, tú sabes que mi pueblo tiene en pecado en años, quédate ahí y come y prepara tu comida, y prepara tu comida sobre estiércol de ser humano. Wow. ¿Cuántos harían la tarea que Dios le dio a Ezequiel? Si tienes hambre, no te levantes, hazte un fueguito y prepara tu pan ahí con lo que vas a tener de reserva en harina y en agua, y cocínalo sobre estiércol humano. Porque así le dijo Dios a Ezequiel: así va a comer mi pueblo por su pecado. Uy, qué cosa difícil. Ezequiel le llora, le dice: bueno, Señor, pero es que yo no soy impuro. Señor, por favor, no me hagas esto. Como muchos de nosotros, cuando Dios nos dice algo: haz esto. No, Señor, por favor, yo no puedo. Y Ezequiel se puso a llorar. Y Dios le dijo: ok, tranquilo, no lo hagas sobre estiércol de ser humano, hazlo sobre estiércol de las vacas, para que no sea tan duro. Y lo que él estaba haciendo eso, es que estaba profetizando la destrucción de Israel, la destrucción del templo, y es una de las profecías principales en el libro de Ezequiel. Y hay otras que son importantes, que son la parte donde Dios le profetiza y le dice a Ezequiel: no solamente voy a destruir el templo y mi pueblo está en exilio, quiero que sepas que vas a estar en un valle y van a haber huesos secos, pero yo voy a revivir esos huesos. Diciéndolo: el pueblo va a pasar tiempo difícil, pero llegará un tiempo donde yo los voy a levantar, donde yo los voy a restablecer, donde yo los voy a restaurar, donde yo los voy a llevar a su tierra. Y cuando lleguen a esa tierra, yo los voy a establecer y voy a pelear por ellos y voy a estar detrás de ellos en todo momento, y nadie va a poder venir en contra de ellos. Versículo 33
versículo 30, y después viene el versículo 38, que es una de las profecías principales en el libro de Ezequiel, que tiene que ver con la guerra de Gog y Magog. Ahora quiero que entiendan algo. 4 profecías principales: la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, Israel restablecido como nación y los enemigos de Israel que vienen en contra de ella después de ser establecido como nación. Y quiero que sepan que de esas 4, amados míos, 3 ya se han cumplido. Jerusalén fue sitiada y destruida por Babilonia en el año 586 antes de Cristo, donde se cumplieron las 2 primeras, y en el 1948 Israel fue restablecida como nación, de acuerdo como lo dice el libro de Ezequiel, amados míos, en el capítulo 37. Léelo en tu casa. Dios va a traer de todas las naciones a su pueblo, a Israel otra vez, y serán nación. Y cuando lleguen a ser nación, la Biblia dice que una conglomeración de unidad de países va a venir en contra de ella. Y quiero que sepan que de las 4, la única que no se ha cumplido es la última, amados míos. Y si seguimos el patrón de las últimas 3 que se cumplieron, quiero que sepan que la 4ª está por cumplirse. La 4ª se va a cumplir. Amén. Ven conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 38, y aquí es el enfoque de lo que vamos a hablar hoy en día. Ya terminé la introducción. Sí. Síganme los buenos. Pastor José, léemelo ahí por favor, el capítulo 38 completo. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así dice el Señor Dios: He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con paves y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, Bet-Togarmá de las partes remotas del norte, con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. Disponte y prepárate, tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes, al fin de los años vendrás a la tierra. Conmigo, al fin de los años. La Biblia cuando habla al fin de los años es en los tiempos postreros. ¿Ok? Sigue. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios: sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Y dirás: subiré contra la tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, con todos sus pueblos, te dirán: ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, y para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así dice el Señor: en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú?
vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo, Israel, como una nube para cubrir la tierra. Y sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos. Oh Gog. Para ahí. Nosotros estamos viendo una coalición de países que vienen en contra de Israel. Y uno dice, bueno, cuando leemos aquí y vemos las palabras Gog, Magog y todo eso, realmente no lo podemos entender muy bien. Pero yo quiero mostrarte ciertas cosas. Si me pueden apagar las luces de aquí, estas. Yo les enseñé esto hace 4 años atrás, en el 2007, les mostré esto. Y realmente este es un mapa del Medio Oriente, tú sabes, antiguo, y te muestran todas las partes que son Gog y Magog, Togarma, Meshech y Tubal. Y realmente son todas las partes norte de lo que es Irán. ¿Ok? Hoy en día, si lo podemos ver hoy en día, es esta área de acá. ¿Ok? Hoy día sería todo lo que es Irán, lo que es Turquía, lo que es Rusia, lo que es los países alrededor del mar Caspio, que son Kazajistán, Azerbaiyán, Turquistán, y son los 5 estados principales en esa área. Ahora, esto es muy importante porque la Biblia también dice que trae unas alianzas que viene Persa. Persa es lo que nos conocemos hoy en día como Irán. Etiopía es la área de Egipto. Fut es Libia. Gomer y Bet Togarma son Turquía. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que en el año 2007 hubo una cumbre en esta área que era antiguamente conocida como Magog, donde está el mar Caspio, allá debajo de donde dice Magog. Y en el 2007 hubo una cumbre donde los presidentes de estos países se reunieron. Y ahí nosotros estamos viendo los presidentes, estos 3 a la mano izquierda, son los de la área del mar Caspio. Pero aquí tú vas a ver que está Putin, que era el presidente en ese entonces de Rusia, y aquí está el presidente Ahmadinejad, que es el presidente hoy en día de Irán. Entonces nosotros vemos que esta coalición que se reunió en el 2007 e hicieron tratados y alianzas, estamos viendo, amados míos, el cumplimiento de profecía del libro de Ezequiel. Y yo creo, amados míos, que el 2012 va a ser una intersección profética, donde vamos a ver el cumplimiento de muchas de las profecías de lo que estaba hablando Ezequiel. Y no comenzando en 2012, ya que se han ido cumpliendo poco a poco, pero que la mayoría de gente, especialmente los cristianos, no saben que se han cumplido. Ahora, en esta cumbre, que es la cumbre del mar Caspio, ahí está el mar Caspio, ahí están los presidentes del mar Caspio reunidos en mesa redonda, y aquí están los principales, que son Ahmadinejad y Rusia, porque son los que tienen más poder en medio de estos 5 países que se reunieron. Intentaron acercarse a un acuerdo sobre cómo dividir el mar Caspio. ¿Y por qué quieren dividir el mar Caspio? Bueno, porque el mar Caspio es rico y tiene una inmensa reserva de petróleo y de gas natural. Entonces, ese petróleo y gas natural es el petróleo que tiene ahorita Irán y que usa y que le vende a las naciones alrededor. ¿Ok? Eso es muy importante entender. Entonces, el presidente de Irán dijo que todas partes de los países del mar Caspio afirmarán que sus fuerzas armadas nunca se van a utilizar para atacar o invadir a cualquiera de ellos que están en el acuerdo. Pero también dijeron que si alguien venía en contra de ellos, de los que están en el acuerdo del mar Caspio, ellos dijeron que ellos iban a usar sus tropas para venir en defensa de aquellos que son atacados que están en la región del mar Caspio. Eso es muy interesante y muy importante para lo que estamos viviendo hoy en día. También reconocieron los derechos
de todos los que firmaron el tratado de no proliferación nuclear, y quiero que sepan que incluye a Irán para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. Quiere decir que si ellos deciden comenzar plantas nucleares para energía nuclear, entonces que ellos tenían la libertad si era para motivos de energía y pacíficos. Y uno dice, hoy en día el problema que estamos teniendo es porque los Estados Unidos no quiere que Irán que tenga capacidades para tener energía nuclear o reactores nucleares. Entonces, si nosotros sabemos la historia de cómo Irán está en este tratado de no proliferación, que están los países que tienen poder nuclear, y yo no sabía esto, y cuando comencé a estudiar, vi que el programa de Irán no empezó hace 20 años atrás, no empezó hace 10 años atrás. El programa de Irán buscar energía nuclear comenzó en el 1950 y fue por medio de un programa del presidente Dwight Eisenhower. Quiere decir que el programa de Irán para tener energía nuclear comenzó por medio de los Estados Unidos. Y que hoy en día los Estados Unidos son los que no quieren que tengan energía nuclear. ¿Por qué? Hasta el año 1970, Irán fue ayudado por todos los países del oeste para seguir progresando su programa nuclear. Hasta el 1979, donde hubo la revolución iraní y llevaron cautivos, secuestraron a estadounidenses para, para manipularlos y ya no tener ninguna ayuda de parte de los Estados Unidos para seguir su programa, ninguna intervención del este. Cuando comenzó el surgimiento de la religión islámica en los países, Irán y toda la área alrededor. Ahora, el presidente Vladimir Putin, él dijo, todos los gobiernos del Mar Caspio apoyan el acuerdo que están en contra de la proliferación de armas nucleares, pero declara que todos tenemos el derecho a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos. Quiere decir que lo que los Estados Unidos y los otros países comenzaron en el 50 y pararon en el 79, Rusia ahora viene y dice, ellos tienen el derecho de su energía nuclear. Y me gustó esta cómica aquí, que tiene a Irán y dice, realmente son para usos domésticos pacíficos. Y realmente tiene una linterna conectada a una bomba atómica. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? El 24 de diciembre de este año, Irán comenzó a tener, del año pasado, perdón, del 2011, comenzaron a tener unos entrenamientos de guerra en el estrecho de Hormuz. Ahora, si ustedes nunca han visto el estrecho de Hormuz, es el pequeño ahí que está ahí abajo que tiene la flecha. El mar Persa es el que está arriba. Entonces ellos comenzaron a conducir ciertos programas militar porque ellos dijeron que ellos no iban a dejar que nadie impidiera que le impidieran poder desarrollar el armamento nuclear o la energía nuclear. Y entonces ellos dijeron que si los Estados Unidos o cualquier otro país intente impedir eso, entonces ellos iban a cerrar ese estrecho de agua, y que quiero que sepan que es donde sale el 50% del petróleo para todo el mundo. Quiere decir que están diciendo que si tú nos pones sanciones para impedir que nosotros sigamos, vamos a parar el petróleo del mundo. Y por causa de esas noticias, no sé si se dieron cuenta, pero la gasolina subió este fin de semana. Y ha venido subiendo desde diciembre. Y va a seguir subiendo, amados míos, por lo que está pasando ahí. Aquí es un poquito más. Aquí hay unos reportes que dicen que Irán amenaza a los Estados Unidos. Si tú me pones sanciones, dice Irán,
sobre lo que estamos haciendo, vamos a parar el petróleo en todo el mundo. Una amenaza. Con buques de guerra ahí, y los Estados Unidos lo que hizo es que mandó un buque de guerra, y en medio de sus juegos de guerra, mandó al buque de guerra que pasara por todo el estrecho de Hormuz. Como diciendo, ajá, ¿y qué? Retando. Y Irán vino y dijo, si tú pasas de nuevo por medio de aquí, entonces sí vamos a reaccionar. ¿Y qué es lo que pasó? El presidente el 31 de diciembre de este año firmó sanciones contra Irán, amados míos, que decían que si alguien, un país que tú sabes que no es, que está fuera de Irán, compra petróleo de Irán, entonces los Estados Unidos iban a poner sanciones sobre esos países. Como diciendo, la amenaza que tú nos estás dando no me importa. Yo no sé si ustedes saben cuán, tú sabes, delicado es esto para lo que está pasando en el mundo hoy en día, amados. Si el petróleo del mundo es afectado, lo que va a subir es todo, no solamente el petróleo. Lo que va a subir es el precio de la comida y el precio de todo lo que mueve el petróleo. Y no solamente dijo que cualquier, tú sabes, país que reaccionaba y le compraba petróleo a Irán iba a ser sancionado, sino que también dijo el presidente en esta nueva ley que iban a tener sanciones sobre el Banco Central de Irán y que le iban a congelar todo. Quiero que sepan que el ingreso de petróleo para Irán son de 46 billones de dólares anuales. Ahora, ¿tú crees que Irán va a dejar que le afecten el ingreso de ellos a nivel de esa cantidad de dinero? No. Los Estados Unidos tienen buques de guerra establecidos en el Golfo Persa, en el Golfo de Omán, que está entre el Golfo Persa, la Estrecha de Hormuz y el Golfo de Omán, y tienen buques de guerra establecidos, estacionados. Y no han pasado de nuevo por ahí, pero ya con lo que el presidente firmó y dijo, el que le compra petróleo lo vamos a sancionar. Vamos a congelar los assets del Banco Central de Irán. Lo que están diciendo es que te vamos a cerrar todo para que no continúes. ¿Por qué es esto importante? Sube el precio de la gasolina, el presidente firma eso en ley. Y este fin de semana, el viernes, los Estados Unidos mandaron tropas estadounidenses a Israel. ¿Cuántos sabían eso? Mandaron tropas estadounidenses a Israel para uno de los entrenamientos más grandes que ha tenido Israel en la historia de su existencia desde el 1948, para comenzar a tener war games con los misiles Patriot Missiles que defienden en contra de ataques misiles de Irán. Porque Irán dijo que ya tiene en su rango de poder alcanzar a Israel y bases militares estadounidenses en toda la área del Medio Oriente. Tú sabes, cuando nosotros vemos todo esto que estamos leyendo en Ezequiel, nosotros estamos viendo, amados míos, que esta guerra de Gog y Magog se está acercando. Tal vez no les estoy diciendo que va a pasar en el 2012, pero nosotros estamos viendo que desde el 2007 esta profecía de Ezequiel 38 se viene cumpliendo y se viene desarrollando en tiempo. ¿Y por qué le doy la historia de Israel en el pasado? Porque quiero que entiendan algo, la profecía se cumple en la historia.
Y los patrones que han establecido en el pasado son los mismos patrones que van a estar establecidos hoy en día. Nosotros estamos viendo que este país y los países alrededor del mundo están sufriendo de la misma manera las crisis que sufrió Israel en el tiempo de su deportación. Problemas políticos, problemas económicos y problemas en relaciones internacionales que los llevaron a guerras, amados míos. Y es lo mismo que estamos viendo hoy en día y que estamos viendo el cumplimiento de Ezequiel 38 delante de nuestros ojos, amados. Ahora la pregunta es, ¿qué debo de hacer yo como creyente? Bueno, te voy a decir fácilmente algo principal. Ezequiel significa Dios fortalece. En medio de lo que Ezequiel vivió, él entendió que la única fortaleza que él podía tener era la de parte de Dios. Y es confianza en Dios. Confiar en Dios, ser fortalecido en Dios en tiempos cuando nosotros vemos que las cosas están sucediendo delante de nuestros ojos. La semana pasada hablamos de la economía y cómo viene la economía de este país. ¿Qué debemos de hacer en medio de la economía que estamos viviendo? Bueno, un buen punto es ahorrar. Un buen punto es, ¿tú sabes qué? De restringirse de ciertas cosas por un tiempo, para discernir los tiempos que nosotros estamos viviendo. No te estoy diciendo que saque tus dinero del banco y que corras a las montañas, pero sí te estoy diciendo, tenemos que estar preparados. Si tienes la habilidad, saca un poco de dinero del banco y tenlo a un lado. Porque si viene una guerra, van a venir momentos difíciles económicos. Con lo que ya está, amados míos, los bancos pueden cerrar y, como les dije la semana pasada, congelar todo el dinero. Y lo que hay que hacer es, económicamente, poner a un lado, ahorrar. Confiar en Dios. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3:5? Confía con todo tu corazón. ¿Qué podemos hacer también? Si el precio de comida va a subir, ¿tú sabes lo que puedes comenzar a hacer? Comenzar a almacenar comida. Si yo les digo hoy en día, viene un huracán y viene mañana, ¿qué van a hacer ustedes? Van a correr a Publix, a Sedanos, a Winn-Dixie y a Varadero. Y a Walmart. Y cuando ya lleguen allá, todo va a estar liquidado, amados míos. Y quiero que sepan, porque las tiendas solamente mantienen, tú sabes, reserva por 3 días, y solamente si se para, tú sabes, el tránsito de comida, no hay comida por lo menos 72 horas. Y en 72 horas cualquiera se vuelve loco y hace lo que sea para darle alimentación a su familia. ¿Sí o no? Podemos preparar. Ustedes no se saben la cantidad de americanos, amados míos, que están discerniendo los tiempos y se están preparando, almacenando dinero y comida. Por cuando venga un momento de crisis, están preparados. Porque la mayoría de gente, amados míos, ni están enterados de lo que está pasando en el mundo. Y si una guerra que es eminente se desarrolla en el Medio Oriente, nosotros vamos a ser afectados en este país también. Así que es la primera cosa que debemos de hacer viendo estos acontecimientos pasando. Preparar. Con sabiduría. Discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque si estamos viendo que las profecías se están cumpliendo, no simplemente porque yo le estoy predicando diciendo que se están cumpliendo, sino que hay, tú sabes, hechos, evidencias que estamos viendo que se está cumpliendo y seguimos dormidos, amados míos, entonces el culpable no voy a ser yo. Es tiempo de preparar. El 2012, yo pienso que van a ser momentos difíciles, pero que para nosotros vamos a estar confiados en Dios. Porque nuestra confianza va a venir de parte de Él.
Ezequiel era sacerdote. Y si a alguien le afectó la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo a alguien, fue a Ezequiel. Tal vez la otra gente estaba tan, alejada y estaban tan en su idolatría que no les importó lo que pasó en Jerusalén o lo que pasó en el templo. Pero es Ezequiel que ministraba en el templo. Cuando vino esa destrucción, le dolió mucho. Pero en medio de eso, ¿tú sabes lo que Ezequiel aprendió? Que en medio de los momentos difíciles, en medio de la crisis nacional, en medio de los problemas políticos, en medio de los problemas económicos y en medio de las relaciones malas, él aprendió que la única confianza que él tenía era en Dios. Y no es coincidencia que su nombre significa Dios fortalece. Eso lo podemos traer a cualquier área en nuestra vida, amados. Dios fortalece. El 2011 ya se acabó. Y estamos en una intersección profética en el 2012, donde van a haber momentos difíciles, pero van a haber momentos buenos también para el pueblo de Dios. Porque el que confía en el Señor nunca será avergonzado. Te voy a terminar con esto. Efesios capítulo 5. Versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La nueva versión internacional dice: aprovechando al máximo todo momento oportuno. Redimir el tiempo. Aprovecha el tiempo. Los momentos que nosotros tenemos, amados míos, aprovechémoslos. Aprovechémoslos ¿para qué? Para si vemos que hay algo malo, poder señalarlo, desenmascararlo. Pablo le dice a los efesios: no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. El vigilante es el que anuncia el peligro que viene. Cuando se anuncia el peligro, cada uno comienza a decidir cómo se va a preparar. Y aquí vamos a tomar pasos para prepararnos, amados. Las próximas 2 semanas vamos a hablar de nuestras finanzas y cómo prepararnos en nuestras finanzas. Yo voy a dar la primera enseñanza la semana que viene y después va a venir el tesorero de la iglesia, que se llama Jerry Stapo, que es un financista, y nos va a hablar de medidas de cómo ahorrar. Vamos a prepararnos en esa área, porque pienso que es importante. Porque si hay algo que mueve el mundo, amados míos, es el dinero. ¿Tú crees que los iraníes están en son de guerra simplemente porque no quieren que nadie pase por ahí? ¿O porque los está afectando en los billones de dólares? Así que, amados, vienen tiempos difíciles, pero también vienen tiempos buenos para los hijos de Dios. Porque quiero que sepan algo: nuestra fortaleza no está en el hombre. Si nosotros confiamos en el hombre, we're going to be very disappointed. Vamos a ser bien decepcionados. Pero si nuestra confianza está en Dios, vamos a ser fortalecidos en toda área. Pero es tiempo de poner nuestras prioridades en orden. Y como dijo Josué: yo en mi casa serviremos al Señor en toda área. Amén. Ponte de pie. Alguien me preguntó la semana pasada:
¿De dónde estás averiguando todo esto? Amados míos, quiero que sepan que el canal 23 y el 51 no te va a dar estas noticias. Univision, ABC, NBC, Fox, de todos, Cat, Lion, no te van a dar estas noticias. Tú tienes que entrar y buscarla. Las citas que te di hoy vienen de recursos de medios de comunicación de la India. Porque si alguien va a ser afectado si cierran el petróleo, es India. Viene de la China. Porque si alguien va a ser afectado que paren el fluir de petróleo de Irán, va a ser China. Y quiero que sepan que China dijo ayer que si hay un ataque militar en contra de Irán de parte de Estados Unidos o de parte de Israel, que los chinos se van a meter. Y la manera que nos pueden afectar los chinos, amados míos, es que ya no vamos a tener dollar store. Y mi hijo se va a poner muy triste. Pero más que eso, ellos son los que tienen los bonds de guerra más fuerte de los Estados Unidos de la guerra de Irak. Ellos compraron esa deuda porque le tenemos que pagar esa deuda. Y si ellos deciden, quiero que me pagues these bonds, ahí sí viene un problema económico para los Estados Unidos. Así que tiempos difíciles. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Poner a Dios como prioridad. No dejarnos atemorecer por lo que pasa. Porque cuando Ezequiel, tú sabes, salía, Dios le dijo, mira, Ezequiel, vas a salir a un pueblo terco, un pueblo que no te va a escuchar, un pueblo que te va a amenazar, un pueblo que va a venir en contra de ti, pero en medio de la dificultad que vas a vivir, mantente firme porque yo estoy contigo. I'm with you. I'm not going to leave you and I'm not going to abandon you. Pero amados míos, tenemos que ser sabios y entender que los vigilantes tenemos que hablar. Ahora el pueblo decide cómo se prepara. Pero la advertencia está. El mundo se está viendo las profecías cumplirse. Y quiero que sepan que esta profecía de Gog y Magog son las que preceden la guerra de Armagedón que vemos en el libro de Apocalipsis. Así que con eso los dejo, amados. Confianza en Dios, fortaleza en Dios, pero no ser ignorante a lo que está pasando en el mundo. Amén. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias porque yo sé, mi Dios, que estos temas a veces no son fáciles, mi Rey, pero son importantes, mi Rey, porque cuando vemos en la historia de este mundo y vemos en la vida nuestra hoy en día que tus profecías se están cumpliendo, Padre, nuestro deber es anunciarlas. Nuestro deber es proclamarlas y entender, mi Dios, que estas no son malas noticias, sino que son buenas noticias, Señor, porque son noticias que nos dicen que la venida de nuestro Mesías está cerca, porque tu palabra dice que aun cuando estas naciones se levantan en contra de Israel, que tú vas a mostrar tu gloria en medio de Gog, en medio de Magog, y esa gloria se manifiesta porque tú defiendes a tu pueblo, Señor. Tú rescatas a Israel y Israel sale victorioso, Señor. Así que yo declaro, Padre, que esa victoria es nuestra también, Señor. Que tú nos vas a fortalecer, nos vas a dar la sabiduría, el entendimiento para nosotros prepararnos en toda área, Señor, de las cosas que han de suceder en este año. Haznos sabios, Señor. Déjanos redimir el tiempo, Padre. Déjanos anunciar tu palabra, Señor, y que nuestro corazón siempre esté confiado en ti, mi Dios. Yo te alabo, yo te bendigo y yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios los bendiga.
Los amo mucho y nos vemos la semana que viene en el mismo canal y en la misma hora. Amén. Me han escogido del cielo para